Chicos, muy buenos días. Les saluda Miss Lloyd una vez más. El día de hoy vamos a hablar de los casos especiales de acentuación. ¿De acuerdo, chicos? Bien. El primer caso nos dice los monosílabos no se acentúan solo en casos de acento diacrítico. Ya habíamos dicho en qué momento, cuál es el uso del acento diacrítico, ¿no? Son excepciones en las cuales, en el caso de monosílabos, se tenía que colocar la tilde para diferenciar el significado. ¿Recuerdan ese tema? Sí, ya, pero sabemos por regla que los monosílabos no se deben acentuar. ¿De acuerdo, chicos? Solamente en caso de acento diacrítico, ¿ya? Y esos casos ya lo hemos trabajado, ya lo hemos visto. ¿Ya? Pero aquí vamos a ver algunos monosílabos que nunca se deben tildar, por ejemplo, ¿no? Tenemos di, da, dio, vi, va, bio, fue, fui, fe, ni y ti. Estos monosílabos nunca se deben tildar, a diferencia de algunas excepciones de monosílabos que sí se tildan. Y a eso se le llama acento diacrítico. Son casos especiales. ¿Ya? No olvidemos esas reglas anteriores que habíamos aprendido. ¿Ya? Esa sería una clase de acentuación especial en monosílabos. Bien, aquí tenemos otro caso especial de acentuación. Dice, sobre las letras mayúsculas también se le coloca la tilde, respetando las reglas generales de acentuación, ¿no? Habían algunos, con anterioridad se decía, ¿no?, que las mayúsculas no se tildan, pero esto se está desmintiendo en este momento, que es una regla especial de acentuación, que las mayúsculas sí se deben tildar. También se les coloca la tilde. Ya no olvidemos eso, respetemos las reglas de acentuación sin importar se encuentre con mayúscula o no, ¿ya? Entonces hay que respetar esto. Si la palabra requiere de tilde, así esté con mayúscula, hay que colocarla, ¿ya? Por eso dice bien claro, respetando las reglas generales de acentuación. ¿Cuáles son las reglas generales? Las palabras agudas, las graves, las esdrújulas y sobreesdrújulas, también eso ya conocemos. Entonces hay que respetar esas reglas generales de acentuación y colocarle la tilde sin importar que se encuentre en mayúscula. ¿Ya? Vamos con unos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos África, dice, ¿no? África. Entonces está con mayúscula al empezar porque se trata de un nombre propio, es un continente. Entonces se le coloca la tilde, ya se coloca la tilde, porque lo requiere, es una palabra esdrújula. Y ustedes saben que por regla las palabras esdrújulas todas llevan tilde, ¿ya? Y aquí la mayúscula no debe ser la excepción. ¿Ya? Aquí tenemos otro, dice el éxodo. Nos encontramos aquí con una palabra esdrújula también, ¿ya? Por eso se coloca tilde sin importar que se encuentre la letra en mayúscula. Aquí tenemos una palabra todas en mayúscula, ¿ya? Y dice atención. Es una palabra aguda, ¿ya? Y al encontrarse en letra mayúscula no tenemos que obviar la acentuación ortográfica. No se debe obviar, se coloca el acento ortográfico o tilde. Tengo aquí también otra palabra, dice Ángela. Ángela es un nombre propio, por lo tanto se escribe con mayúscula y es una palabra esdrújula y se le coloca la tilde. Ya se sigue respetando la regla de acentuación. Íñigo también se ha colocado por ser una palabra esdrújula y está en mayúscula obviamente y hay que colocarle el acento ortográfico o tilde.
¿ya? Aquí tengo otra palabra, policía. Si bien no es un nombre propio, pero esta palabrita está escrita en mayúsculas, todas las letras, y no debemos exceptuar la acentuación ortográfica. Se le coloca la tilde sin importar encontrándose o no con mayúscula, ¿ya? Entonces, chicos, hay que grabar esto y recordar siempre que se tilde igual las palabras las letras mayúsculas también. Álvaro, palabra esdrújula con mayúscula nombre propio. Úrsula, mayúscula nombre propio, lleva tilde. Índice, una palabra, no, si bien no es nombre propio, pero todas están con letras con mayúscula, por lo tanto tiene que llevar su tilde por ser palabra esdrújula. Onix también es una palabra que empieza con mayúscula, por lo tanto se le ha colocado la tilde. Ya, chicos, entonces esta regla tampoco hay que olvidar. Las letras mayúsculas, si requieren por regla general, también se acentúa ortográficamente. Bien, continuemos aquí y nos dice, las palabras compuestas por guiones conservan su acentuación como si fuesen palabras simples. ¿Ya? Entonces ustedes saben que las palabras compuestas están conformadas por dos o más palabras, ¿no? Y en este caso hay palabras compuestas en las cuales se utiliza el guión, ¿ya? Vamos a ver los ejemplos para entenderlos y nos dice aquí que estas palabras que están compuestas por guiones, si ambas llevan acento ortográfico, pues hay que colocárselas, ¿ya? Aquí la primera nos dice físico químico. Esta es una palabra compuesta, pero se escribe con un guión, ¿ya? Y físico es una palabra esdrújula, lleva tilde, se respeta. Químico también lleva tilde, es una palabra esdrújula, se respeta. ¿Se dan cuenta? O sea, la separación del guión no altera nada, se respetan los guiones si así lo requiere, ¿no? Que lleve las tildes. Continuamos. Lírico, palabra esdrújula con tilde, épico. Lírico, épico. Ya es una palabra compuesta también. Entonces, ambas llevan tilde y no se omite ninguna de ellas, aunque se esté, ¿no?, componiendo estas palabras. Anglogermánico. Ya aquí también la primera palabra simple no requiere de tildación, en la segunda sí y se respeta. Teórico, práctico, ¿ya? Ambas requieren de tildación por regla general, palabras esdrújulas y se colocan su tilde, se respeta. Artístico, musical, aquí solo la primera palabra necesita acentuación ortográfica por ser esdrújula y la segunda no, ¿ya? La segunda no, porque es una palabra aguda que no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Se respeta. ¿Ya? Entonces no olvidemos eso, palabras compuestas separadas por guiones. Se respeta su tilde de acuerdo a la regla general que también, ¿no?, conocemos. Bien, continuamos con otra regla aquí. Dice, en las palabras compuestas sin guión, miren la diferencia, en la anterior era con guión, aquí tenemos sin guión, solo mantiene la tilde la segunda palabra. Aquí se compone, ya no se está formando palabras compuestas con guión, sino ya omitiendo el uso del guión. Veamos el ejemplo. Tengo aquí palabra simple, así, más, mismo. Ya vamos a componer, vamos a hacer una palabra compuesta, así mismo. En este caso, la primera palabra lleva el acento ortográfico, más la segunda no. Y la regla nos dice que quien va a mantener la tilde o acento ortográfico va a ser la segunda. La primera ya no, se omite de la primera. Solo se mantiene de la segunda, ¿ya? Entonces, al juntarse, tenemos esta palabra, asimismo, pero no lleva en este caso acento ortográfico porque se omite de la primera palabra y la segunda no requiere, ¿no? No requiere porque es una palabra, ¿qué clase de palabra es? Es una palabra
grave. Y las palabras graves llevan acento ortográficos cuando termina en cualquier consonante menos en N, S o vocal. Aquí termina en vocal, no se acentúa ortográficamente, ya, por eso que no tiene. Pero la primera sí, pero al unirse se ha omitido su acento ortográfico, ya. A ver, aquí vamos a comprender un poquito más lo que nos trata de explicar esta regla de acentuación especial. Dice céfalo más tórax. Aquí vemos que ambas llevan el acento ortográfico, la tilde, ambos. Pero la regla me dice que cuando se junten, no vamos a colocar dos acentos, ¿verdad? Sería absurdo. Dos acentos ortográficos no va a ser posible colocarlo. Entonces, ¿qué se va a hacer en ese caso? Se va a omitir de la primera palabra y vamos a considerar solo el acento de la segunda palabra. Miren cómo queda entonces. Cefalotórax. Cefalotórax. ¿Ya? Se respeta el acento de la segunda palabra, mas no de la primera. ¿Ya? Tenemos aquí un ejemplo más. Tío vivo. Tío vivo. Aquí lleva el acento la primera palabra y ya hemos dicho que la primera va a perder su acento ortográfico. Solo se va a respetar de la segunda y la segunda no tiene acento ortográfico. Ya, solo el prosódico. Entonces, porque es una palabra grave, no lleva acento en vivo. ¿Ya? Y se juntaron, ¿y qué pasó con la primera palabra? Perdió su acento, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que se va a respetar solo el acento de la segunda palabra. ¿Ya? Un ejemplo más. 17º. Ya, aquí ambas tienen el acento ortográfico. ¿Quién va a perder el acento aquí? ¿Cuál? Cuando juntemos, ¿cuál, chicos? ¿La primera o la segunda? La primera, ¿verdad? Nos vamos a quedar con la segunda. Y al componerla dirá 17º. ¿De acuerdo, chicos? Ya, no olvidemos esto, ¿ah? Pierde el acento, ¿quién? La primera palabra. En una palabra compuesta sin guión, perderá la tilde o acento ortográfico si es que la lleva la primera palabra. Se va a respetar la de la segunda palabra. ¿Ya, chicos? Muy bien, continuamos. Ahora, tenemos aquí un caso muy especial que hay que entenderlo con mucho cuidado, donde nos dice, en las palabras agudas y graves existen excepciones a las reglas. ¿Ya? Ustedes saben cuáles son las reglas de las palabras agudas, ¿qué dice? Que llevan la tilde cuando tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba y terminan en N, S o vocal. Esa es la regla de las palabras agudas, ¿sí? Se tildan cuando terminan en N, S o vocal. ¿Y qué dice la regla de las palabras graves? La regla de acentuación, ¿no? Que se coloca el acento ortográfico cuando termina en cualquier consonante menos si termina en N, S o vocal, ¿ya? Entonces esas reglas no debemos olvidarnos, que ya también las conocemos, ya la hemos visto, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? La vocal débil, tónica, al lado de una fuerte átona, se tilda sin importar la letra en que termine la palabra. Vamos a ver las excepciones de estas dos clases de palabras, de las agudas y de las graves, ¿ya? Vamos a ver. En el caso de agudas, ya hemos hecho el repaso de la regla, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál va a ser la excepción? Ya. Se consideran excepciones porque son terminadas en consonantes. ¿Ya? ¿Ustedes saben cuándo se tildan las palabras agudas? Cuando termina en N, cuando termina en S o vocal. Pero miren lo que está pasando en estas palabritas. ¿Termina en N? No. En S tampoco. ¿Termina en vocal? No. ¿Pero qué ha pasado? Se ha colocado la tilde. La tilde. A esto se le llaman excepciones. ¿Ya? No deberían tildarse, ¿verdad? Pero ¿por qué se han tildado? ¿Por qué creen ustedes que se han tildado, chicos? ¿Por qué?
porque aquí se ha formado un hiato. Hiato. ¿Cuál es qué nos dice el hiato? Cuando en una palabra hay dos vocales juntas, ¿no? Es la concurrencia de vocales, dos vocales juntas, y ocurre que la sílaba débil, o perdón, la vocal débil lleva la mayor fuerza de voz, pues es porque tiene la tilde. Miren, aquí tengo una abierta y una cerrada, y en la vocal cerrada está recayendo la mayor fuerza de voz. Entonces se coloca la tilde o el acento ortográfico. Y ahí, sin importar la regla, ¿no? Se acentúa ortográficamente y por eso ocurre esto de las excepciones en palabras agudas. ¿Ya? Son excepciones, no son muchas palabras. Por ejemplo, ¿no? Algunas de ellas es maíz, maíz, ¿ve? Se produjo ¿cuál? Se produce un hiato, se separan. ¿Cuántas sílabas hay aquí? Dos, ¿verdad? Maíz. Como la I, siendo débil, tiene la mayor fuerza de voz, pues tiene que tildarse o acentuarse ortográficamente. ¿Ya? Ataúd, ataúd. ¿Ya? Aquí también, ¿qué ha pasado con la U? Es una vocal cerrada o débil y recae sobre ella la mayor fuerza de voz y sin importar que termine en N o S o vocal, pues se coloca el acento ortográfico, ¿ve? Sin importar. ¿Por qué? Porque esta es una excepción. Tengo la siguiente palabra, baúl. Baúl, aquí también, ¿ve? Y ocurre generalmente una vocal abierta con una cerrada, ¿verdad? Baúl. Tengo aquí entonces el acento ortográfico, ¿por qué? Porque recae sobre la vocal cerrada la mayor fuerza de voz. No importó si terminó en N, S o vocal y solamente se colocó igual el acento ortográfico. Y por último ejemplo, raíz. También se coloca la tilde. La mayor fuerza de voz recae en la I, siendo cerrada, una vocal cerrada, y se respeta aunque no termine en N, en S o vocal. ¿Por qué se ha respetado? Porque la mayor fuerza de voz recae sobre la vocal cerrada. Ya chicos, entonces esta es una excepción de las palabras agudas. Ahora, excepciones en las palabras graves. La excepción en las palabras graves también, vamos a verlas ahora, también es por ley del hiato, ¿no? Por ley del hiato también se va a colocar el acento ortográfico. Se considera excepciones porque terminan en vocal. Y hemos dicho que en palabras graves terminadas en vocal, en N o en S no se tildan. ¿Ya? En este caso, cuando termina en vocal, en las excepciones sí se va a colocar. ¿Ya? Sí se va a colocar. ¿Ya? Por ejemplo, ¿por qué? Porque también se produce el hiato. Pues, ¿no? ¿Qué quiere decir el hiato? Dos vocales abiertas se separan y en el caso de que la cerrada lleve la tilde se separa también. Eso es hiato. Aquí dice, por ejemplo, yo vi a. ¿Ya? Entonces aquí debiera no tildarse, pero se hace una excepción por tener la mayor fuerza de voz en la vocal cerrada. ¿Ya? Yo vi, muy similar a lo que ocurre con las palabras agudas, es muy similar, ¿ya? Pero estamos tratando de ver ambos casos. Ahínco, aquí sin importar la H, también se respeta esa excepción. Todavía, todavía, Gansu. Ya chicos, esto de las palabras graves es muy similar a lo de las palabras agudas, son excepciones que se producen por el hiato, en ambos casos por el hiato. Ya chicos, son dos vocales que se separan, que dos vocales se encuentran juntas dentro de una palabra y se separan porque son abiertas o la cerrada con abierta, la cerrada tiene la mayor fuerza de voz o el acento ortográfico. Ya chicos, muy bien, hay que poner en práctica estas reglas, es cuestión de leer y ponerlo en práctica. Ahora en la tarea seguro que vamos a recordar bien estas reglas que hemos visto hoy.